integral indefinida. Bueno, vamos a ver acá cómo es la integral definida, el concepto, ¿ya? El objetivo de las integrales es resolver problemas de áreas, ¿sí? En este primer tema, o cálculo 1, como es conocido, solamente estamos trabajando con una integral, con una variable, ¿ya? Entonces, para calcular el volumen también se puede calcular. En ese caso teníamos que trabajar en 3 dimensiones, ¿no? Con 3 variables. Ya, entonces simplemente en acá, con esta integral se calcula el área. ¿En qué consiste el cálculo de área? Como podemos ver acá en la gráfica, tenemos un intervalo A y B, ¿sí? Entonces acá pasa una función, una curva, y yo quiero calcular el área del intervalo A y B, donde está sombreado. Ya, esta parte, ¿no? Esta va a ser el área de esa función, ¿no? Eso quiero calcular. Ya, sabemos que si fuera acá un rectángulo, por decir, de esa forma, ¿sí? Eso se puede calcular, ¿no? Sabemos que el base por altura, ¿verdad? Ya, esa parte se puede, pero lo que está acá arriba en la curva ya no se puede, porque es una curva, no puedes calcular la integral, el área, ¿no? Entonces, para eso se aplica lo que es la integral definida, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? ¿No? Hasta acá ya tenemos, bueno, un rectángulo, ¿sí? Y eh, esta parte se divide en áreas pequeñitas, por decir de esta forma, un rectángulo es pequeñito, va a ser este, ¿sí? Más pequeños todavía, ¿no? De esa forma se divide. Ahí ya podemos calcular, ¿no? Entonces acá, si trazamos por acá la recta, vamos a tener de esa forma, ¿sí? Entonces sigue ahí acá el área que no se puede calcular, ¿sí? Por este lado igual. Y para eso se divide en trozos muy pequeñitos, ¿no? Es todavía grande, ¿no? Entonces, a través de integrales se calcula el área bajo esta curva o bajo este intervalo, ¿sí? De eso se trata la integral definida, ¿ya? Tiene un límite inferior, a esto se le conoce como límite inferior, ¿sí? Y el otro sería el límite superior, ¿sí? Definida, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver nosotros en este tema lo que es la integral indefinida, ¿ya? Esto como introducción, ¿está bien? En acá tenemos teorema fundamental del cálculo. Existen dos formas, ¿no? Esta función es conocida, ¿no? Y es igual a f de x, conocemos esto, ¿sí? Siempre hemos trabajado con eso. También conocemos el intervalo cerrado, ¿sí? Ahí ve. Acá hay otra función f mayúscula, ¿sí? Derivable que cumple, dice, ¿no? Derivada de f mayúscula es igual a f de x, ¿ya? Y la definición de la integral es este símbolo es una S alargada, ¿sí? Una suma, solo que está alargada, ¿no? Su formato es eso, ¿ya? Ahora, este intervalo cerrado A y B, hemos dicho que A es el intervalo inferior, límite inferior, y el B es límite superior, ¿sí? De esa forma se escribe la integral definida. Y la función acá, cualquier función que conocemos, ¿no? Puede ser cualquier función. Y además acá aparece lo que es la diferencial de x, ¿no? Esa parte también hemos visto en la parte de aplicación de derivadas, ¿sí? Donde hemos calculado la diferencial de x, ¿no? Recordemos que
teníamos esto, ¿no? En definición de derivadas, de esta forma manejamos, ¿no? Ya, acá estaba el f de x, por decir, pero derivada, ¿ya? Entonces, lo que se está manejando ahora es esto, ¿no? De esa forma, ¿ya? La función. Derivada de y respecto a x, dice, ¿no? Entonces, en este caso ya despejado ya está diferencial de y. ¿Sí? Esto es el formato que estamos manejando ahora. Diferencial de x, ¿no? Por eso acá aparece diferencial de x. ¿Ya? En las integrales, juntamente va con el símbolo integral y esta diferencial, ¿no? Tiene que estar presente ambos. ¿Ya? Ahora, en acá dice, ¿no? F mayúscula, o sea, derivada de F mayúscula es igual a F de X, dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Tenemos esta integral de F de X, vamos a integrar y acá va a aparecer lo que es el F mayúscula, ¿ya? ¿Sí? Aparece el F mayúscula. Derivada de F mayúscula, si derivamos lo que hemos integrado, vamos a volver a su forma original, al F de X. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Acá vamos a ver un ejemplo. Si mi F de X es, por decir, un poquito vamos a adelantar esto, ¿no? 3x al cuadrado más 2, por decir, ¿no? Este es mi F de X. ¿Ya? Ahora, me dice que esta función integre. ¿Ya? Vamos a integrar. Entonces, integrando sería símbolo integral. El f de x minúscula es esta, más 2, por todo esto multiplicado por diferencial de x, ¿no? Estamos en este formato. ¿Ya? Entonces, al momento de integrar esto, vamos a obtener una función mayúscula. ¿Ya? Ya integrada, dice. ¿Ya? Toma. ¿Por qué te pones ardida? ¿Qué cosa has visto? No, sino es que me estás quitando, me estás quitando. Ya. Ahora sí. No, vamos a integrar. ¿Cómo se integra? Vamos a adelantar un poco, ¿ya? Más adelante vamos a ver por tablas, ¿no? ¿Cómo se integra? ¿Ya? Recordemos que la derivada del exponente hemos quitado menos 1, ¿verdad? 1 hemos quitado, ¿ya? Ahora, en la integral, ¿qué es lo que se hace? Se suma más 1 al exponente, ¿ya? De esta forma. Ya, esto también es una integral de suma. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? El número 3 que está acá, es una constante, lo puedo sacar afuera. Me quedo con esta, más 2 integral diferencial de x, ¿no? De esa forma puedo escribir, ¿ya? Estoy separando solamente lo que es suma. Acá tenemos una suma, ¿no? Suma de funciones. ¿Ya? Lo puedo separar de esta forma. 3 es una constante, el 2 también es una constante, lo saco afuera. ¿Sí? Luego procedemos a integrar esto, ¿no? Como dijimos que eh, en la integral tenemos que sumar al exponente más 1 de esta forma, ¿no? 2 más 1 sobre, además de sumar, tenemos que dividir entre lo que estamos sumando, ¿no? 2 más 1. Acá también 2 más 1. ¿Ya? Ya estoy integrando esto. La primera integral más 2 lo mantengo con una constante. En acá va a aparecer una X, ¿no? Es decir, esta d con el símbolo de integral se simplifican y me va a quedar el X solamente, ¿ya? Más una constante. En la integral aparece acá más una constante, ¿sí? Esa sería la integral. Ahora, escribiendo un poco esto, vamos a tener X al cubo, ¿sí? Sobre 2 más 1 es 3 acá, ¿no? Ya, más 2x más c. En acá podemos simplificar, sigue, ¿no? 3 con 3 se van.
nos va a quedar x al cubo más 2x más una constante. Entonces, esta va a ser la integral de esa función. ¿Ya? Ahora, acá dice, cuando hemos integrado la función minúscula, aparece otra función mayúscula, ¿no? Esto sería entonces lo que es la función mayúscula, ¿no? F de x. ¿Ya? Ahora dice, eh, sea el f mayúscula, si estamos hablando de este f mayúscula que hemos encontrado, derivable que cumple, o sea, esta condición tiene que cumplir eso, ¿no? Vamos a derivar el f mayúscula y vamos a obtener lo que es el f de x, dice. A ver, veremos. Vamos a derivar esta f mayúscula, ¿ya? Entonces, derivada de f mayúscula, ¿cuánto va a ser? Acá tenemos 3x al cuadrado, ¿sí? Más 2, ¿sí? Derivada de una constante es 0, ¿no? Esta sería el f de mayúscula, derivada de f mayúscula, pero esto sabemos qué va a ser, el f minúscula, ¿sí? Que hemos empezado con ese ejemplo acá, ¿sí? Esto es lo mismo que esta, ¿no? ¿Sí? 3x al cuadrado más 2. Acá también hemos obtenido 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? Se cumple. Ya, entonces a las integrales se le conoce como antiderivada, ¿no? Otro nombre lleva eso, ¿no? Y como podemos ver, se cumple esta condición. Acá también está la fórmula, ¿no? Y por eso en las derivadas hemos quitado 1 del exponente, ¿no? Restamos 1. Y en las integrales sumamos lo que hemos quitado en las derivadas, ¿sí? Entonces, eso es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Claro, acá aparece lo que es los límites superior e inferior, pero no estamos aplicando en este ejemplo, ¿ya? Si es que quisiéramos aplicar, debemos mencionar esta función, ¿sí? Por decir, ¿no? X vale de 1 hasta 2, por decir. Entonces, acá va a ser el intervalo, ¿no? Ahí ve, ¿sí? Pero solamente para ilustrarles, les estoy mostrando esta parte, ¿ya? Si fuera así, ¿qué, qué es lo que pasa con esta función? A ver, vamos a ver acá. Vamos a asumir que vamos a integrar el área, vamos a calcular entre este intervalo, ¿no? Del 1 al 2, ¿está bien? Entonces, como ya hemos integrado acá, ¿sí? Ya tengo la integral final. Lo que se aplica es reemplazar el valor que tiene para cada valor, ¿no? O sea, para 1 y para el 2, ¿sí? Entonces, x al cubo más 2x más c, lo vas a reemplazar, o sea, esta fórmula hay que aplicar acá, esta, ¿sí? Donde dice f de b menos f de a, es decir, límite superior menos límite inferior, ¿sí? Entonces, límite superior, ¿cuál va a ser en este caso? Ah, el 2, ¿no? Entonces, tenemos que reemplazar a esta integral que hemos encontrado, ¿no? A ver, acá sería, entonces, 2 al cubo, ¿sí? Más 2 por 2, ¿sí? La constante no se reemplaza, ¿no? Sería de esta forma, menos, ¿sí? Acá abajo voy a poner el límite inferior, que sería 1 al cubo más 2 por 1, ¿sí? Entonces estoy aplicando esta parte, ¿no? F de B menos F de A, ¿sí? Solamente estoy reemplazando de lo que hemos integrado, ¿no? O sea, ya tenemos la integral y solo estoy queriendo calcular el área, ¿no? Ya. Para ejemplo, estamos mostrando esta parte, ¿ya? Entonces acá 2 al cubo va a ser 8, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí?
8, más 2 por 2 es 4. Ya, esa es la primera parte, ¿no? Menos. La otra parte, 1 va a ser acá, 2 por 1, 2. 1 más 2 va a ser 3, ¿no? ¿Sí? 8 más 4 va a ser 12, menos 3. ¿Sí? Acá voy a tener 12 menos 3, 9. ¿Sí? 9, un valor numérico me da el área, ¿sí? De esta función cuadrática, sería en este caso, es 9, el área. Es decir, la función es una parabólica, ¿no? A ver, ¿cómo podemos graficar como ejemplo? Más o menos así. Ya estamos evaluando del 1 hasta el 2, que es el A y B, ¿sí? Esta área estamos encontrando, ¿ya? Dividimos en pequeños trozos, ¿no? Pero integrando ya numéricamente ya tenemos el valor 9. Entonces esta área vale 9, ¿sí? Entonces, en ahí entra lo que es la aplicación de la deriva, de la integral, ¿no? ¿Sí? Esta fórmula, ¿no? Ya. De esa forma se puede demostrar esta teorema, ¿no? La primera y la segunda también, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este tema es hasta acá, ¿no? Simplemente vamos a encontrar las integrales, ¿sí? Y la aplicación es, teniendo ciertos valores, reemplazamos a lo que hemos integrado y obtenemos el área, como en este caso hemos encontrado 9. Es un ejemplo, ¿no? Cómo funcionan las integrales. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo o comprobando esta primera forma, ¿sí? Esto ya hemos encontrado y hemos reemplazado, ¿no? Y tenemos el área. Ahora, la segunda forma dice, es la forma, bueno, el mismo caso, ¿no? Solamente que acá en vez de la B, ¿sí? Acá era el B, estamos manejando lo que es la X, ¿no? Ahí nomás es, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a escribir acá? No, límite superior va a ser el X, el inferior A y X, ¿sí? Es lo mismo, como podemos ver acá, ¿ya? Esto es la parte importante de la definición o teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, hemos visto hasta acá eh, de una función, si integramos el f de x, hemos obtenido una f de mayúscula, ¿sí? Que es esta, pero derivando el f mayúscula hemos llegado al mismo, ¿no? Al f minúscula, ¿ya? A ver, ¿a qué me voy con eso? Esta es la segunda teorema, ¿no? Donde estábamos trabajando con x, ¿sí? De la misma forma se trabaja acá, ¿ya? Ahora, ¿a qué me voy acá? Esta parte hemos hecho, ¿no? Sí, y teníamos el f de x, hemos encontrado lo que es el f mayúscula, ¿verdad? Si derivamos esta f mayúscula acá, vamos a encontrar lo que era el f de x, el original, ¿sí? Esta parte hemos hecho. Y esta se cumple, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esa integral se le conoce también, ¿no? La integral indefinida primitiva, ¿no? Integral primitiva se le conoce, ¿no? O antiderivada de f de x, ¿sí? De esa forma funciona acá. Tiene mucha relación con las derivadas, ¿está bien? Ya, como todo tema tiene acá, tenemos tabla de integrales, ¿sí? Lo que hemos aplicado en el ejemplo, nos hemos adelantado un poquito, es esta parte, ¿no? La segunda fórmula, ¿sí? Donde dice, teníamos el x elevado a un exponente, la integral de eso es de esta forma, ¿no? Esto es lo que hemos aplicado. Al exponente n lo hemos sumado más 1. También hemos dividido n más 1 en
en el denominador, ¿no? O sea, estas dos tienen que igualar, ¿sí? Si estoy sumando al exponente más 1, acá abajo también tiene que repetirse la misma, de esa forma, ¿ya? Eso es lo que hemos aplicado, ¿no? A ver, acá otro ejemplo. Si tenemos el x a la quinta, por decir, ¿no? Vamos a integrar esta aplicando esta fórmula x a la 5 más 1, ¿sí? Dividido entre 5 más 1, ¿sí? Entonces acá estamos trabajando que ambos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces acá va a ser x a la sexta y acá también va a ser 5 más 1, 6, más una constante, ¿sí? Entonces por tablas esto ya hemos aplicado, pero directamente, ¿qué es lo que se puede hacer acá, no? Tenemos x a la quinta, suma más o más 1 va a ser x a la sexta sobre 6, ¿no? El exponente que va a llevar el x se divide abajo, ¿no? ¿Sí? Si tenemos x a la séptima, por decir, integrar de esta, ¿no? Directamente podemos integrar de esta, ¿no? De esta forma, x a la octava sobre 8, más una constante, ¿sí? Entonces, se aplica la fórmula número 2, ¿ya? También hay en la constante, ¿no? Esa parte hemos visto también. En la parte de constante, la primera fórmula, lo que hemos separado acá, ¿no se acuerdan? Acá teníamos, por decir en el primero, teníamos esta, ¿no? 3x al cuadrado, por decir. Esto hemos sacado afuera, así era, ¿no? Sacamos afuera y integramos lo que está, eso, ¿no? Acá estamos separando eso, ¿sí? Estamos separando eso. Ya. A ver, ¿qué más podemos ver acá? En acá tenemos, ¿se acuerdan de esta? De e a la x, la derivada, era el mismo. De la integral también es el mismo, ¿no? E a la x integrado va a ser el mismo e a la x. ¿Sí? Es el mismo. Ya. A ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, esta parte es importante, también vamos a aplicar. Integral de seno de x, en este caso es menos coseno de x, ¿no? Integral de coseno es seno de x. En la derivada era lo contrario, ¿no? Integral o derivada de seno de x, por decir esta, seno de x, la derivada era coseno de x, ¿no? Y la derivada de coseno de x era menos seno de x, ¿sí? En las integral ya cambia, ¿sí? Esas son las tablas, ¿no? Es un poco resumen de las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Ya, entonces, viendo esta parte ya entraremos a lo que es el primer método, ¿sí? Se llama método de sustitución, ¿ya? Este método tiene mucha relación con composición de funciones, ¿sí? En esta parte, como podemos ver, composición de funciones, ¿se acuerdan de esta? Donde se hace un cambio de variable al x, ¿sí? A este x se le asigna una función g de u, o sea, en función de u, ¿sí? Y la derivada de x, ¿no? Sería diferencial de x es igual a g derivada, ¿sí? G derivada por diferencial de u, es decir, acá lo que se hizo es esta forma, ¿no? ¿Sí? De esta forma. La diferencia tiene que irse al otro lado, acá, ¿sí? La diferencial se va ahí. Y acá vamos a trabajar con otra variable, la u va a aparecer acá, ¿ya? Entonces, la fórmula general
de esta sustitución es esta, ¿no? F de G de U, ¿no? Por la derivada de G de U por diferencial de U. A ver, veremos acá, antes de pasar a esta sustitución, acá podemos ver directamente la integral. Por tablas, ¿no? La segunda fórmula aplicamos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos más 1 y también dividimos 6 más 1, ¿no? Más una constante. X a la séptima sobre 7. Más una constante. Eso sería como resultado de ese íntegro. Esto es por tablas, ¿no? Aplicando lo que es la potencia. ¿Ya? Este también es otra, la primera fórmula. Acá me está diciendo que aplíquese, por decir esta, ¿no? Una constante sea el A, 3 lo saco afuera, me queda solamente diferencial de X. Entonces, como dijimos que este símbolo mm, del, de la integral, ¿sí? Esto con esta se simplifica, ¿no? Es más una constante, ¿sí? Entonces, cuando aparezca de esta forma, solamente integral y diferencial de X, simplemente va a ser el X, ¿no? ¿Ya? De esa forma va a ser el resultado. ¿No? Acá es desde la potencia, esta parte ya hemos visto, pero podemos ver también por decir esta, ¿no? Diferencial de X más, ya podemos separar esta, por decir de esta forma, ¿sí? Entonces, si aplicamos esto, la integral, que va a ser directamente aplicando de esta forma, ¿no? Más el X a la cuarta sobre 4, o sea, esto tiene que repetirse, ¿no? En la división, X al cubo sobre 3. Al final aumentamos lo que es más una constante. La constante viene, aclarar esta parte, cuadrado por más 2. ¿Sí? Si esto quiero derivar, ¿cuánto voy a tener acá? 2x. Entonces acá más 0. ¿Sí? Acá derivada de 2 es 0, entonces no se anota ya, ¿no? Ya. Ahora, si quiero integrar esta misma, o sea, vamos a ver acá, vamos a integrar esa función. O sea, para nosotros esto es el f de x sería, ¿no? Vamos a integrar esta. 2 saco afuera, x, integral de x, sumamos más un exponente, acá tenemos 1 más 1 va a ser 2. 2x al cuadrado, ¿sí? Más una constante. Ahora, fíjense acá. mm, Acá estamos un poquito, falta, ¿no? Nos estamos olvidando esa parte, ¿sí? Entonces, este 2 con 2 se va, x al cuadrado más c, más una constante. Esta sería la integral, ¿no? Fíjense acá, con la función original que tenemos acá, esta parte, con esto tiene que igualar. Entonces, acá ya está en la variable x, está x al cuadrado, ¿sí? Más 2, ¿sí? Y en la integral ya no hay ese 2, sino que es más una constante. Entonces, en este caso, para este ejemplo, el 2, la constante valdría 2, ¿no? Por eso se aumenta más una constante, o sea, siempre se aumenta al final más una constante, porque no sabemos cuánto se ha perdido, ¿no? Al momento de derivar este 2, acá ya se pierde, ¿no? Cero se vuelve, ¿no? Y para que sean iguales, para que se cumpla la condición, f mayúscula derivada igual tiene que ser f de x, ¿no? Este tiene que cumplirse y por eso acá, y la constante en este caso representaría el valor 2. Y con eso estaríamos llegando a la función original, ¿no? Ya, por eso viene acá la constante siempre, ¿no? O sea, cuando hacen estas integrales, al final siempre tiene que aumentar más una constante, ¿no? Y con eso hemos visto cómo en la derivada se pierde, pues, ¿no? Una constante hemos perdido y en integral ya aparece, ¿no?
Ya, ya, ahora sí. Acá es lo que vamos a ver. Sustitución, ¿ya? Método de sustitución. De sustitución, ¿no? Entonces, en acá lo que vamos a manejar es el cambio de variable, ¿ya? Vamos a cambiar la variable, cambiar, cambio de variable, ¿no? Se le simboliza por de esta forma, ¿ya? De esta forma van a ver, ¿no? C y B, cambio de variable, ¿ya? Ahora, en este integral es conocida, pero este 4 no. Esta parte es conocida, ¿sí? Pero el 4 no. A ver, en la tabla hemos visto acá, integral de coseno de x, ¿sí? Es igual a seno de x, ¿no? Y en acá, ¿no? A ver, anotaremos acá, ¿no? Integral de coseno de x, diferencial de x es igual a seno de x más una constante, ¿sí? Eso es por tabla, ¿no? Esto sí conocido, pero acá no podemos directamente anotar, ¿no? Seno de 4x, ¿no? Nada que ver, ¿no? Entonces, para eso se hace el cambio de variable. ¿En qué consiste el cambio de variable? Hemos mencionado que aparece otra variable llamada u. La u vamos a asignar a lo que es 4x, ¿ya? Asignamos 4x, ¿sí? El primer paso que se hace es, ¿ya? Paso 1, ¿ya? Luego tenemos que derivar, ¿no? Derivar. El paso 2, derivar esta función, o la u, ¿sí? Entonces, derivada de u respecto a x, estamos derivando respecto a x, va a ser igual a, derivada de x es 1, ¿no? Entonces va a ser igual a 4, ¿sí? Ahora, en acá aparece lo que es la diferencial de x, ¿no? Esta parte. Eso también tenemos que buscar. ¿Cuánto valdrá el diferencial de x? Y podemos despejar de acá. Entonces, diferencial de u es igual a 4 diferencial de x, ¿no? Hasta acá ya tenemos, pero tenemos que despejar lo que es diferencial de x. Diferencial de u, el 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y tenemos lo que es la diferencial de x acá, ¿sí? Ya está despejadito. Eso es el paso 2 que se hace. ¿Está bien? El paso 3 es reescribir la integral en función de u, ¿sí? Acá entonces, ¿no? Escribir la integral en función de u. Ya, en función de u, ¿no? Como ya hemos hecho el cambio de variable, hay que reescribir, va a cambiar, ¿no? Tenemos el símbolo de integral se mantiene, coseno, el 4x ya vale u, entonces coseno de u por la diferencial de x, ¿no? Por eso hemos encontrado acá, ¿no? Diferencial de x, ¿cuánto vale? Acá está, ¿no? Diferencial de x vale diferencial de u sobre 4, ¿sí? De esa forma ya tendríamos. Ahora, si escribimos esto un poquito más, ajustamos, acá vamos a tener lo que es un cuarto, ¿no? Es un cuarto y lo puedo sacar afuera, es una constante. Y me va a quedar coseno de u, diferencial de u, ¿sí? Solo estoy reescribiendo eso, ¿no? Ahora, acá recién, esta integral ya conocemos, ¿no? Esto es conocido, ¿sí? Y por tabla sería esta, ¿no? Coseno de x por diferencial de x es igual a seno de x más una constante. Acá ya podemos aplicar la integral por tablas, ¿ya? Entonces, si es así, acá tenemos un cuarto. Si aplicando la tabla vamos a tener seno de u en este caso, ¿sí? Más una constante, ¿sí? Entonces, hemos trabajado con la variable u. Hasta acá es la integral, ¿no?
¿ya? Pero el último paso, paso 4, es sustituir lo que hemos hecho, el cambio de variable, ¿no? En acá, en el punto 1, era u vale 4x. Entonces, en acá estamos trabajando con u. Entonces, sustituir x, ¿ya? Entonces, un cuarto seno de la u, ¿cuánto vale? 4x, ¿no? Acá, 4x más una constante. Esto sería la función o la integral que resulta la final, ¿no? ¿Ya? En función de x ya estamos acá. Anteriormente hemos llegado hasta u, pero lo que hemos cambiado a la variable, acá lo sustituimos también, ¿no? Entonces la integral de coseno de 4x había sido un cuarto seno de 4x más una constante. ¿Sí? En eso consiste la sustitución o cambio de variable. ¿Está bien? Tenemos otro ejemplo acá. ¿Sí? Ahora, en este ejemplo, como podemos ver, parece un poco complicado, ¿no? Porque acá aparece una función exponencial, logarítmica, y además una fracción, ¿no? ¿Ya? En ese caso, cuando aparezca así, el primer paso, antes de asignar el cambio de variable, hay que ver esta parte, ¿no? Yo puedo hacer un equivalente, todo esto, si asignamos a x que valga todo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, acá no he hecho nada todavía, sino es que por propiedades de logaritmos se puede aplicar esto, ¿no? Ya. Ahora, si trabajamos con tal como está, nos va a salir un poquito largo, ¿ya? Entonces, el primer paso que se hace, asignamos a la x toda esta función. Entonces, la integral, ¿cómo me va a quedar? Entonces, acá va a ser x, que va a ser el x al cuadrado más 7, ¿sí? Diferencial de x. ¿Sí? Acá ya se ha simplificado, ¿no? Entonces, esto ya se puede integrar, ya haciendo el cambio de variable. Ahora, acá hay una opción, ¿no? Con lo que se trabaja es, a ver, hay que buscar cuál vamos a cambiar en la variable, ¿ya? Acá tenemos dos opciones. Vamos a ver las dos opciones, ¿ya? Si hacemos el cambio de variable acá, cambio de variable para el primero, yo directamente agarro la x, entonces yo digo que valga u igual a x, ¿sí? Eso es el primer paso. El segundo paso es derivada de u es igual a diferencial de x, ¿no? Es el segundo paso que hemos hecho. El tercer paso que hemos hecho es escribir esta integral en función de la variable u, ¿sí? Entonces acá tendríamos u, ¿sí? X vale u, ¿ya? Entonces en abajo, en la parte del denominador va a ser x al cuadrado más 7. Sabemos que x vale u, entonces acá va a ser u al cuadrado más 7, ¿sí? Y la diferencial de x vale igual a diferencial de u, diferencial de u, ¿sí? De esa forma ya sería la escritura de esta función, ¿no? La primera opción sería eso, ¿no? Yo le he agarrado esta x como u, ¿sí? ¿Y qué cambios hubo acá con esta y esta? Son iguales, ¿no? ¿Sí? Son iguales. Ya. Entonces, el cambio de variable que hicimos no nos ayuda a resolver la integral, ¿no? Solamente acá hemos cambiado de variable, ¿no? En vez de x, la u, sigue la misma función. ¿Ya? Entonces, eso hay que analizar para sustituir, ¿no? No es agarrar el primer x, agarramos
No, ahora, la otra opción es que nosotros agarremos lo que es lo que está en el denominador, ¿sí? Entonces hay que buscar acá la diferencial de x, que está acá, ¿no? Por lo menos tiene que aparecer esta expresión, ¿no? Una opción. O la misma diferencial de x agarramos, puede que aparezca más o menos similar a esta, ¿no? Eso hay que buscar, ¿no? Que aparezca x diferencial de x, o en otro caso, similar a esta, ¿no? Y nadie se va a hacer el cambio de variable, ¿no? Por lo menos eso hay que buscar. Ya. A ver, vamos a ver con el siguiente y vamos a ver esta si cumple esta condición, ¿no? A ver, el segundo cambio de la segunda opción, nosotros vamos a agarrar la u que sea el x al cuadrado más 7, ¿sí? Y derivada de u va a ser igual a 2x, ¿sí? 2x acá es constante, 2x diferencial de x, ¿no? Eso me quedaría, ¿no? Diferencial de u. A ver, mira, acá está como les mencionaba. Vamos a ver otro colorcito. Sí, como podemos ver acá, hay una x por diferencial de x, ¿no? Eso es lo que hemos dicho acá. Tiene que aparecer algo similar a esto, ¿no? ¿Sí? Bien, x diferencial de x, o si no es x al cuadrado más 7 por diferencial de x, ¿no? Dos opciones tenemos. Esta o esta, dice, ¿no ve? Entonces, ahorita lo que hemos hecho es esta. Mira, acá x diferencial de x, acá me aparece. Pero sigue tengo el 2. ¿Qué es lo que hacemos? Y este 2 tenemos que llevar al otro lado. Simplemente me va a quedar x diferencial de x. ¿Sí? Entonces ya tengo una... eh, esto me va a ayudar a la integral, ¿no? A sustituir todo este valor, ¿no? Todo este valor, ¿cuánto vale? Diferencial de u medios. ¿Sí? Eso hay que buscar para hacer el cambio de variable, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? El primer camino, con esto no hemos logrado nada, ¿no? Solo hemos llegado a lo mismo. Entonces, esto no va, ¿sí? Entonces, esto sí funciona, ¿no? Ahora, el siguiente paso es reescribir esa integral en función de u, porque ya estamos manejando la variable u. Ya, vamos a escribir la integral, ¿sí? En acá vamos a sustituir, ¿no? La u vale x al cuadrado más. Entonces acá yo tendría de esta forma, ¿no? En el denominador está x al cuadrado más 7, ¿no? Yo anoto eso. ¿Está bien? Ahora, en la parte del numerador ya no tengo el x, ¿no? Va a ser el diferencial de u medios, ¿no? Acá tengo el x por diferencial de x. Eso vale diferencial de u medios. ¿Sí? Es decir, esto va a ser 1. Acá voy a anotar, ¿no? Por diferencial de u sobre 2. Eso equivale al x diferencial de x, ¿no? Ahí se ve el cambio de variable, la sustitución. ¿Sí? Ahora, esta misma integral, yo puedo escribir, el 2 es un medio, ¿no? Entonces, lo saco afuera. ¿Sí? Acá el 1 sobre 1 afecta, se mantiene por diferencial de u. Esta sería la integral, ¿no? ¿Sí? Como ven, con el primer caso hemos llegado a lo mismo, pero en el segundo caso ya hemos llegado a una forma conocida. ¿Sí? Esta integral podemos aplicar lo que son las tablas. ¿Sí? Recordemos que ¿sí? Si integramos esta, vamos a llegar a lo que hemos derivado, ¿no? A ver, recordando eso, ¿se recuerdan de esta? Logaritmo derivada, si derivamos esta, ¿a qué va a ser igual a esta, no? 1 sobre x, ¿sí?
Estamos ahí en este caso, mira. Si derivada era esta, ¿no? Si integramos esta parte, 1/x, ¿a qué tenemos que llegar? A logaritmo natural de x, ¿sí? Es decir, acá esto es la derivada, ¿sí? Y de la derivada volvemos a la función original, a eso se llama la integral, ¿no? De esa forma funciona, esta hemos visto, ¿no? Hemos demostrado esa parte. Sí, hemos partido de una función, integrando hemos llegado a la misma función, ¿no? Ya, entonces esta regla se está cumpliendo acá. Si es así, acá tenemos un medio, 1 sobre integral de 1 sobre u, ¿sí? Va a ser igual a logaritmo de u, ¿sí? Logaritmo natural de u, más una constante, ¿sí? Y esto es por tablas también viene, ¿no? 1 sobre u. Finalmente hemos llegado hasta acá, ¿ya? Pero está en función de u, pero la función, la u, ¿cuánto vale? Sustituimos acá, ¿no? La u vale a la x, ya vamos a llevar. Entonces, un medio logaritmo natural de u, ¿cuánto vale? X al cuadrado más 7, ¿no? Más una constante. Entonces, cuando aparecen los logaritmos acá se maneja lo que es el valor absoluto, ¿no? La única diferencia existe eso. Ya aparece cuando integramos el valor absoluto de, eh, porque no existe valores negativos, por eso aparece acá el valor absoluto. ¿Está bien? Esta sería la integral final de esa función. ¿Ya? Sí, entonces, ¿dónde está el detalle? Esta, ¿no? Esta parte, ¿sí? Derivada, llegamos acá, de lo que hemos derivado, si integramos, llegamos a la función original, ¿no? Es decir, acá lo que se está haciendo es esta. F mayúscula es igual a f de x, ¿no? Y acá tenemos lo que es el f de x pequeña, minúscula, y de acá habíamos obtenido lo que es la f de x, ¿no? Más una constante. ¿Sí? Y si derivamos la f de x mayúscula, vamos a llegar a la función minúscula, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando acá. ¿Sí? O sea, esto se cumple, esto tiene que cumplirse, ¿no? ¿Está bien? Ya, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Sí, como podemos ver acá, ¿y cuál podemos hacer el cambio, no? Es decir, si derivamos cualquiera de estas dos funciones, por lo menos tenemos que encontrar, por decir esta, ¿no? Ya, que voy a marcar esta, ¿sí? Primer caso, puede que aparezca de esta forma, ¿no? O sea, este formato, diferencial de x acompañado con algo, ¿no? ¿Sí? O el otro caso hemos dicho que si hacemos el cambio de variable, lo que podemos hacer, la otra opción es esta, ¿no? Que me aparezca algo similar con diferencial de x. ¿Sí? Tenemos dos opciones. ¿Cuál será el correcto hacer el cambio de variable? Eso hay que ver, ¿no? A ver, esta vez más vamos a ver el cambio de variable para ambos, ¿no? Entonces, cambio de variable, yo voy a agarrar primeramente el x más 2, la u que valga x más 2, ¿sí? Derivada de u es igual acá 1, que va a ser 0, derivada de x, ¿no? Directamente, ¿sí? Y si escribimos esta función, ya, en función de u, la integral, ¿cómo me va a quedar?
Acá sé que x más 2 va a ser la u, ¿sí? Va a ser la u. Diferencial de x dice que vale diferencial de u, ¿sí? Ahora, acá tengo otra función, ¿no? Acá, seno de todo esto, ¿no? X al cuadrado, x no se sabe cuánto vale. Aunque acá podemos sustituir, a ver, vamos a hacer cambio de x. X vale, por decir, ¿no? X u menos 2, ¿sí? Ya, eso va a ser. Entonces acá voy a tener u menos 2 al cuadrado más 4 veces u menos 2 menos 6, ¿no? Todo esto multiplicado por diferencial de u. Ya, está en función de u, ¿está bien? Pero como podemos ver acá, ya nos hemos complicado, ¿no? Y este seno está multiplicando hasta acá. Acá va a haber seno, también acá, ¿no? Es complicado, ¿sí? A ver, si desarrollamos un poco más, ¿qué vamos a llegar? ¿Sí? Acá va a ser seno de. Esto se puede desarrollar, ¿no? El cuadrado menos el doble producto por el primero por el segundo. Esto va a ser positivo. Más, ya puedo multiplicar el seno de acá, ¿sí? Seno de sería, ¿no? 4u menos 8, ¿no? ¿Sí? Menos 6 veces seno. ¿Sí? Como pueden ver, acá ya me sale muy largo, ¿no? ¿Sí? Y no va a estar bien esto, ¿no? ¿Sí? Entonces esta parte no va. ¿Ya? La segunda opción es lo siguiente. ¿Qué tal si cambiamos la variable, la u, que sea x al cuadrado más 4x menos 6, ¿sí? Derivada de u es igual a 2x más 4. Todo esto por diferencial de x, ¿sí? Ya, hemos dicho que podemos buscar algo parecido a esto, ¿no? X más 2, por lo menos que aparezca este término por la diferencial de x. Entonces acá tengo el x, ¿no? A ver, vamos a hacer algunos ajustes más acá. ¿Qué tal si factorizamos el 2? ¿Sí? Y aparece acá lo que estamos buscando, ¿no? Ya, acá tengo un parecido que sería esto, ¿no? X más 2 por diferencial de x, ¿no? Acá, x más 2 por diferencial de x. ¿Sí? Acá aparece eso. ¿Sí? Entonces, estamos en lo correcto, en el camino correcto, ¿no? Ahora, acá un poquito más hay que ajustar, ¿no? El 2 está multiplicando, pasa a dividir y lo que finalmente vamos a obtener es esta. ¿Sí? X más 2, diferencial de x, que es lo mismo que hemos. eh, Decimos que tiene que estar presente, ¿no? O la otra opción era, ¿no? Seno de x al cuadrado más 4 menos 6 que esté presente, pero en otro lado no. O sea, se ha complicado en este caso, ¿no? Entonces, la forma correcta sería esta. Ya, como ya tenemos acá todo en función de u, vamos a escribir esta integral, ¿ya? Reescribiendo la integral, ¿qué vamos a tener acá? ¿No? Acá tenemos lo que es, a ver, seno, ya, voy a anotar acá, seno de u, ¿no? Seno de u, ¿sí? Que hemos sustituido. Y la otra parte vale, o sea, x más 2 diferencial de x vale diferencial de u medios por la diferencial de u sobre 2. ¿Sí? Reescribiendo la integral me queda de esta forma. Acá ya puedo ver, estoy muy cerca de una integral que es conocida. ¿Sí? Haciendo algunos ajustes, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá es un medio, ¿no? Entonces un medio lo saco afuera
y la integral me va a quedar de esta forma, ¿sí? Con eso ya he simplificado, ¿no? La función, ¿sí? El objetivo es llevarlo, a ver, ¿qué nos dice en teoría? Dice el método, acá está, ¿no? Método de sustitución. Es necesario hacer un cambio de variable para transformar la integral dada en otra de forma conocida, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos transformando la integral a otra integral que sea conocida, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta integral que está con varias variables, estamos transformando a esta integral, ¿sí? A otra integral, dice, acá no hemos integrado todavía, ¿sí? Solo estamos transformando y esta integral ya es conocida, ¿no? Sí, la integral de seno de u por tablas podemos decir directamente, o si nos podemos integrar también paso a paso, ¿no? Como no hay acá otro valor, seno de 4 o seno de 3, entonces directamente se aplica en ese caso la integral por tabla, esto, ¿no? Esto es por tabla, ¿ya? Entonces acá va a ser un medio, ¿sí? La integral de seno de u es menos, ¿no? Menos coseno de u, ¿sí? Más una constante, de esa forma sería, ¿no? Ya. Ahora, en acá estamos en función de u, vamos a sustituir el valor de x, ¿no? Como el signo está multiplicando acá, sacamos adelante, entonces vamos a tener acá coseno de la u, ¿cuánto vale? X al cuadrado más 4x menos 6. Todo esto divide entre, porque acá es un medio, entonces sobre 2 pues, podemos escribir de esta forma, ¿no? ¿Sí? Esta sería la integral, lo que hemos encontrado, ¿sí? La función. ¿De qué? De esta integral, ¿no? X más 2 seno de x al cuadrado más 4x menos 6 diferencial de x, ¿no? Su integral de eso había sido esta, ¿ya? Entonces, por el segundo opción hemos llegado a una integral, ¿no? En el primer caso, nos hemos complicado en sí, ¿no? Que no hubiéramos podido integrar acá, hartos hubiera salido coseno, seno, es más complicado, ¿no? El objetivo es llegar a otra integral que sea conocida, ¿no? Es la integral conocida, ¿no? Ya sea por tabla o algo cerca, ¿no? Donde se puede integrar fácilmente, ¿ya? Ese es el detalle que debemos analizar para integrar por sustitución, ¿ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo. A ver, esta más vamos a ver. No sé si hemos visto en la parte de derivadas o en límites, ¿no? Acá hay una regla, ¿no? Cuando el grado del polinomio dividendo es mayor o igual que el grado del polinomio divisor, dice, ¿no? Es necesario efectuar previamente la división de polinomios, ¿sí? Entonces, el exponente, está hablando de eso, ¿no? El exponente de x es mayor en el numerador, es mayor que el exponente de x en el denominador, dice, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? Entonces, para esto, yo no puedo integrar esto directamente, ¿sí? A ver, si tratáramos de hacer, eh, a ver cómo sería, cambio de variable.
Si yo agarro la u, que sea el x al cuadrado, a ver, vamos a ver si es que se puede, ¿no? ¿Sí? Diferencial de u es igual a 2x diferencial de x sería, ¿no? La derivada. ¿Sí? Listo. Ahora, hemos dicho que tiene que aparecer esta diferencial de x acompañado con algo, ¿no? Ya sea algo similar a esta o similar a esta, hemos dicho, ¿no? O sea, esas dos opciones tenemos. Y haciendo la derivada, no aparece, acá tenemos el x, ¿sí? Pero por lo menos, ¿no? X más 1 hubiera aparecido, hubiéramos integrado, pero acá simplemente ya es x diferencial de x, ¿no? Acá no tengo algo similar, ¿sí? Y por eso no se puede acá, ¿no? ¿Sí? Por lo menos hubiera aparecido acá, por decir, ¿no? 2x más 1, por decir, ¿no? Algo así, ¿no? Y tal vez hubiéramos hecho algunos ajustes, ¿no? Para igualar a esta, ¿no? Pero en este caso no aparece, ¿ya? Entonces directamente yo no puedo integrar esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando es así, entonces acá nos dice, ¿no? Si el exponente del mm, numerador es mayor o igual que el exponente del denominador, dice, ¿no? En este caso, el del numerador su exponente es 2 y en el denominador es 1, es mayor, ¿no? Ya, entonces, lo que se hace es lo siguiente, tenemos que dividir los polinomios, ¿no? Ya. Pero antes de dividir, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que completar lo que son los exponentes, ¿no? De esta forma. Entonces, x al cuadrado más 0x más 1, ¿sí? Dividido entre x menos 1. Estamos completando esta parte, ¿no? No teníamos, ¿sí? No se puede hacer directamente, ¿no? X al cuadrado más 1 dividido entre x menos 1. Entonces hay que completar, ¿no? Ahora buscamos en este caso, como estamos trabajando con variables, ¿no? Buscamos una variable x en este caso, ¿sí? X por x va a ser el x al cuadrado, ¿sí? Acá voy a tener el x al cuadrado. Y como tengo acá positivo, tiene que ir acá con negativo. Ese es el detalle, ¿sí? X por x, x al cuadrado, positivo, ¿no? Como es positivo, lo llevo a este lado con signo negativo, ¿ya? Seguimos, ¿no? X por menos 1, estamos multiplicando acá, ¿no? Esta y con esta, ¿sí? X por menos 1 va a ser menos x. Ya tengo menos x. Pero como es negativo acá, yo voy a llevar acá con positivo, más x. ¿Sí? Intercambiando el signo, ¿no? Este ya se simplifica. Acá vamos a hacer la suma. 0x más 1, o sea, 0 no es, es decir, ¿no? 0 más 1 va a ser 1. Entonces simplemente me va a quedar acá x. ¿Sí? Ahora, esta x no tengo que dividir con esta, siga, ¿no? X dividido entre x menos 1. Ya, pero acá ya tenemos que bajar este 1 que está ahí. Bajamos de esta forma. Sí, para la segunda división, ¿no? Entonces, x más 1 dividido entre x menos 1. ¿Sí? Entonces hay que buscar un número acá que haga simplificación al x, ¿no? A ver, vamos a poner 1. 1 por x va a ser x, ¿no? X positivo. Ahí, entonces vendría acá con negativo, ¿no? Entonces acá va a ser más 1 entonces, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿no? 1 por x y esto con esto también. ¿Ya? Entonces acá tenemos x por 1, x. Llevamos acá con signo invertido, menos x. 1 por 1 sigue siendo 1, menos por más va a ser negativo, ¿sí?
acá es negativo, entonces llevamos con positivo acá. Ya, luego hacemos la resta, se simplifican. Acá es 1 más 1 va a ser 2. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Estos dos ya no se puede, porque ya no tenemos x acá, ¿no? No, ya no se puede dividir. Entonces tenemos acá lo que es el residuo. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado. Ahora, hay una forma de escribir esto. ¿Cómo vamos a escribir ahora, no? Cuando una vez dividiendo, hay una forma para escribir esta división, ¿no? A ver si tengo acá la fórmula. Ya, ahorita vamos a ver esa parte. A ver, finalmente vamos a obtener lo siguiente. Ahorita vamos a explicar, ¿no? X más 1, ¿ya? Más 2 sobre x menos 1. ¿Ya? Como resultado de esta división nos va a salir esto, ¿no? Ahora, acá, ¿qué es lo que se hizo? ¿No? Lo que está, este sería esta, vendría a ser esta, ¿no? Donde hemos obtenido la división, ¿sí? Anotamos ahí. Este sería el residuo, ¿sí? Que estaría por acá. Y el otro es el que está dividiendo, ¿no? Dividendo, que estaría acá, ¿no? Entonces este sería el cociente, ¿no? Cociente, residuo y el dividendo, ¿no? ¿Sí? Entonces la fórmula es esta. La fórmula general es esta, ¿no? Cociente más el residuo sobre el divisor o dividendo. ¿Sí? Esta es la formulita. ¿Sí? Cuando se hace las divisiones de polinomios. Entonces, como ya hemos encontrado acá nuestra división, aplicamos la integral, ¿no? Escribimos de esta forma. X más 1, ¿sí? Diferencial de x más 2, ¿sí? Sobre x menos 1, diferencial de x, ¿no? De esa forma ya podemos integrar ahora, ¿no? Ahora ya, como podemos ver, no hay x que esté en el numerador, un x, ¿no? Que sea mayor o igual. Ya no tenemos, ¿no? Ya, entonces acá, esto se puede separar como hemos mencionado, de esta forma. Como es una suma de funciones, escribimos de esta forma. Este 2 yo puedo sacar afuera. Voy a tener 1 sobre x menos 1, diferencial de x, ¿no? Esta sería la integral que debemos resolver. Pero sabemos que cuando aplicando el método del exponente o de potencia, acá vamos a tener, ¿no? X al cuadrado sobre 2 más, cuando aparece así solito, o sea, 1, acá el coeficiente es 1, ¿no? Va a aparecer la X más 2. En acá directamente se puede aplicar, está, ¿no? 1 sobre X, por decir, ¿no? Su integral va a ser logaritmo natural, ¿sí? Entonces acá yo puedo aplicar directamente el logaritmo natural de X menos 1, ¿sí? Y al final más una constante. Eso sería como resultado que voy a obtener, ¿sí? Entonces X al cuadrado medios más x más 2 veces el logaritmo natural de x menos 1 en valor absoluto, ¿no? ¿Sí?
Entonces, cuando aparece así este tipo de polinomios, ¿no? Esto tiene que tomar en cuenta, ¿no? Cuando es mayor o igual, ¿no? Si hubiera sido acá igual que x más 1, de la misma forma deberíamos de hacer la división, ¿no? En este caso sería esta parte, ¿no? X más 1 dividido entre x más menos 1. Entonces hubiéramos obtenido de igual forma acá 2. ¿Sí? Eso tiene que cumplir. No es una regla son esto, ¿no? Para división de polinomios, ¿no? ¿Ya? Y una vez dividido, recién ya integramos, ¿no? Porque acá ya se ha simplificado. Ya el x al cuadrado ya no existe, ¿no? Y como ven acá por tablas es directo la integral. ¿Sí? Ah, bueno, acá había espacio, ¿no? Ya. Eso sería la primera parte, ¿no? Mm, donde hemos visto sustitución. Ya. Luego viene el segundo método. Ese segundo método se llama integración por partes. ¿Ya? ¿Ya? Y en esta parte hay una fórmula general que se aplica, ¿ya? Parte de la derivada de producto hemos visto, derivada de producto, ¿sí? Derivada de producto. En ahí, ¿cuál era la regla? ¿No? Primera derivada, bueno, en este caso es primera sin derivar, derivada de la segunda, más primera derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Esa es la regla del producto. Entonces, de ahí viene la integral por partes, ¿no? Es acá, podemos ver algunos ajustes. Y la fórmula general es esta, ¿sí? La fórmula general. Integral de u de db es igual a u por b menos integral de b de du, ¿no? Diferencial de u, ¿ya? Y en esta función va a aparecer dos variables, ¿no? Vamos a trabajar con lo que es la u y la diferencial de b, ¿sí? La u y la diferencial de b. Este método se aplica, bueno, a la regla del producto, los logaritmos, funciones trigonométricas, ¿sí? A eso se puede aplicar, dice, ¿no? ¿No? Se recomienda el uso de este método con producto de funciones, presencia de logaritmos, arco seno, son funciones inversas, ¿no? ¿Ya? Y cada uno tiene su, en fracciones no se aplica, ¿no? Este método no se aplica en fracciones, pero acá no aparece el cociente, ¿no? Ya, ahora, ¿qué significa cada una de las letras, no? La I, función trigonométrica inversa, L es la función logarítmica, la A, función algebraica, la T, función trigonométrica y la E, función exponencial, ¿no? ¿Ya? Entonces acá aparece justamente la palabra, ¿sí? Ilate, ¿no? Eso también van a ver en algunos textos, ¿no? Que está escrito de esa forma y cada uno tiene su significado, que serían estas, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver con este ejemplo, ya método por partes, ¿no? Ya no sustitución acá. Claro, implícitamente vamos a tener que hacer sustitución acá, ¿no? Seno de 4x, pero lo que nos interesa es primeramente identificar qué tipo de función estamos trabajando acá, ¿sí? ¿Esta qué función nos representa? Es decir, ¿no? Necesitamos lo que es la u y la diferencial de b, ¿sí? Eso nos dice la fórmula, ¿no? U diferencial de b es igual a u por b menos integral de b de du, ¿no ve? Esta es la fórmula general. Entonces yo tengo este integral, ¿no? U en este formato, ¿no? U por diferencial de b. Ya estamos acá. Ahora, como ya tenemos identificado lo que es la U y D de B, debemos identificar qué tipo de funciones son, ¿no? Acá, o sea, esto tenemos que aplicar la palabra, lo que es el hilate, ¿no? ¿Será función inversa? ¿Será función logarítmica? ¿Será función algebraica? ¿Trigonométrica?
exponencial, ¿sí? ¿Qué función está presente acá, no? A ver, vamos a ver. En este caso, el x al cuadrado va a ser algebraico, ¿no? Y el seno de 4x diferencial, eso va a ser la función trigonométrica, ¿sí? Trigonométrica. Entonces tenemos acá lo que es la A y la T, ¿sí? Esta tenemos, A y T, ¿ya? De esa forma identificamos. Ahora, acá viene el detalle. Cuando la función está, o sea, al lado izquierdo, en este caso, lado izquierdo, ¿sí? Generalmente eso va a tomar el valor de U. ¿Sí? En la mayoría de los casos, este lado va a tomar el valor de U, ¿ya? Y lo que está en derecha, ¿sí? Lo que va a tomar es el diferencial de B, ¿no? Generalmente. A esa forma debemos llegar, ¿no? Por ahí aparece acá, ¿no? Seno de 4x por multiplicado por x al cubo, por decirlo, o sea, invertido, ¿no? Pero tenemos que reescribir esa forma, ¿no? Más o menos de esta forma, ¿no? Para que sea más fácil el cambio de variable, ¿ya? Pero ya sabes, ¿no? Generalmente lo que está en la izquierda va a tomar el valor u. Por eso hemos anotado acá, ¿ya? De esa forma identificamos, ¿está bien? Ahora, eh, el siguiente paso, como sabemos que el x al cuadrado va a ser la u, hacemos el cambio de variable, ¿no? La u vale x al cuadrado, ¿sí? Acá tenemos que derivar, ¿no? Diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta acá ya tenemos esa parte. Ahora, vamos a tener que ir al otro lado también, al diferencial de b. Diferencial de b es igual a seno de 4x, ¿sí? Diferencial de x, ¿sí? Ahora, ¿de dónde obtenemos el valor de b? Porque necesitamos en la fórmula, dice u por b, ¿sí? U por b. Entonces obtenemos de acá, ¿sí? Esta parte debemos, la b no sé cuánto será, ¿no? No se sabe todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos la integral diferencial de b, la integral de seno de 4x, diferencial de x, ¿no? Aplicamos las integrales, ¿no? Ahora, integrando esto, yo voy a tener acá lo que es la b, ¿sí? Este con este va, entonces b no nos voy a tener. Ahora, en esta parte seno de 4x, acá entra pues lo que hemos aplicado en la primera parte, el método de sustitución. Entonces acá otra operación se hace, ¿no? Muy aparte, que sea u4x. Rapidito nos vamos a hacer esta parte. Esto va a ser igual a 4 diferencial de x, ¿no? Entonces, diferencial de x vale esta, ¿sí? De forma directa, ¿ya? Ahora, la escritura de esta integral, ¿cuánto voy a tener? Seno de u sería, ¿no? Seno de u, diferencial de u cuartos, ¿sí? Diferencial de x vale diferencial de u cuartos, ¿no? En función de la u. Entonces acá yo saco un cuarto afuera, seno de u, diferencial de u. Y esta integral ya conocida por tablas ya puede integrar. Entonces un cuarto, integral era menos, ¿no? De seno, ¿sí? Sí, menos sería, ¿no? Menos coseno de u, más una constante, ¿no? Menos un cuarto coseno, pero la u, ¿cuánto vale? 4x, ¿sí? Y ya tengo lo que es la b, hasta acá. Entonces yo anoto acá, ¿no? Es un cuarto coseno de 4x más una constante, ¿no? O sea, lo que hemos hecho aparte, ¿no? Ya es muy aparte, se integra acá, ¿no? Aparte de lo que estamos haciendo. Ya, entonces finalmente, ¿qué voy a tener acá? Un cuarto coseno de 4x. Ya, no lo voy a incluir acá lo que es el más una constante, ¿no? Porque todavía no estamos integrando esto, ¿no? Solo estamos preparando para aplicar la fórmula, ¿no? Estamos encontrando lo que es la u, lo que es la b, la diferencial de u y la diferencial de b.
los 4 variables que tenemos en la integral. Hasta acá solamente estamos preparando, ¿ya? Ahora, la constante acá voy a dejar por un lado, ¿no? Pero sabemos que es de esa forma, ¿no? Ahora, hay que aplicar esta fórmula, nada más. U por B, dice. Ya tenemos la U, ya tenemos la B. Entonces acá multiplicamos, ¿no? X al cuadrado, la B, ¿no? Menos un cuarto, ¿sí? U por B mm, menos la integral de B de diferencial de U, dice, ¿no? La B, ¿cuánto vale? Menos un cuarto coseno de 4x, ¿sí? Por la diferencial de U, dice. Diferencial de U, ¿cuánto vale? 2x diferencial de x, ¿ya? ¿Sí? De esta forma ya es. Ahora, esta primera parte ya no se toca, ¿no? Podemos reescribir, ¿no? Un poquito ajustando, tal vez de esta forma, x al cuadrado cuartos por coseno de 4x, eso ya está integrado, ¿no? Ya no se toca. Acá sí, hay integral todavía. Entonces, este signo que está multiplicando todo esto, ¿no? Entonces, podemos sacarlo fuera. Menos por menos va a ser acá positivo, ¿sí? Ahora, acá también antes de escribir este integral hay que ajustar, ¿no? Hay que hacer alguna simplificación. Por ejemplo, acá tengo 2, acá tengo 4, ¿no? Se va a multiplicar 2 cuartos, va a ser, ¿no? Y sacamos la mitad de eso, ¿no? Este 2 se va con la mitad de 4, va a ser un medio, ¿sí? Entonces acá yo voy a anotar un medio, que es una constante, puedo sacarlo fuera, ¿sí? Ahora, acá tengo el x, ¿sí? Acá tengo el x, entonces yo puedo llevar delante de coseno, ¿no? X por coseno de 4x, ¿sí? No se olviden que este coseno de 4x no se puede multiplicar por 2x, ¿no? Porque es muy aparte, ¿ya? Coseno de 4x, el 4x es el ángulo, ¿no? Y el 2x no, o sea, es muy aparte, ¿ya? Por eso se lleva adelante, ¿no? O sea, mucho cuidado con esta parte tiene que tener. Por ahí alguien va a agarrar esto, ¿no? 4x por 2x, 8x al cuadrado, ¿no? No va a estar bien eso, ¿no? Entonces, lo que se hace es, como estamos por separado acá, muy aparte es esto, ¿no? Es muy aparte. Entonces, claro, este 2 con esto, multiplicando no pasa nada, ¿no? No afecta a lo que está dentro del coseno, ¿no? Es muy aparte eso, ¿ya? Entonces, x, por eso estoy llevando acá adelante. X coseno de 4x por diferencial de x, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá seguimos con integral por sustitución, ¿no? Porque tenemos acá x, una función, lo que es el algebraico y trigonométrico, ¿no? Entonces debemos continuar con eh, la... Otra vez tenemos que aplicar lo que es integral por partes, ¿ya? ¿Ya? Acá vamos a continuar. A ver, vamos a copiar lo que está, ¿no? Menos x al cuadrado cuartos, menos x al cuadrado cuartos, coseno de 4x, ¿sí? Eso tenemos, más un medio, ¿sí? Integral de x coseno de 4x, ¿no? Integral de x por coseno de 4x. Diferencial de x. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Sí, solo estoy copiando. ¿Ya? Ahora, acá, como les mencionaba, ¿no? Acá aparece la función algebraica y la función trigonométrica. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que generalmente la variable que está en el lado izquierdo siempre va a ser la u y diferencial de b, ¿no? Entonces acá podemos aplicar eso, rapidito nomás. La u vale x, la diferencial de u es igual a la diferencial de x, no directo. Ya, el otro es diferencial de b vale coseno de 4x, diferencial de x, ¿no? Entonces aplicaremos la integral a esta función. Aplicando la integral tendríamos de esta forma, ¿no? ¿Sí? Para encontrar la b. Entonces la b va a ser, recordemos que esta parte ya hemos integrado en la primera parte de sustitución, ¿no ve? Entonces esto era un cuarto
seno de 4x, ¿sí? ¿No? Por sustitución hemos aplicado esto, pero hemos llegado a este resultado, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, como ya se sabe, ya conocemos este integral, yo directamente ya puedo anotar acá. ¿Ya? Entonces, con esto ya tendría lo que es la b, ¿sí? Y la fórmula general que nos dice, aplíquese, ¿no? U diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. ¿No? Esto tiene que sabérselo de memoria, ¿no? ¿Sí? Ahora, aplicamos u por b. Pero antes, o sea, lo que hemos integrado, lo que es de más antes, el menos x al cuadrado cuartos, tenemos que llevarnos hasta el final, eso, ¿no? Ya, vamos a copiar tal como está ahí. Estuvo medio hasta acá. Entonces, a partir de la integral, otra vez se aplica lo que es la fórmula general, ¿no? U por b, dice, u ¿cuánto vale? X, la b ¿cuánto vale? Por un cuarto seno de 4x, ¿no? ¿Sí? La constante hemos dicho que vamos a dejar, al final vamos a aumentar eso, ¿ya? U por b ya tengo hasta ahí, menos la integral, dice, ¿no? ¿De qué? De b diferencial de u. Pero la b, ¿cuánto vale? Un cuarto seno de 4x diferencial de u, dice, pero la diferencial de u vale diferencial de x, ¿no? Acá, ¿sí? Diferencial de x. Cerramos corchetes, ¿sí? Ahora, acá podemos trabajar, ¿no? La integral podemos trabajar, ¿sí? Menos un cuarto, lo voy a sacar afuera, integral de seno de 4x. Esta integral también es conocida, ¿no? Podemos aplicar sustitución, pero nosotros ya hemos visto, ya hemos integrado esto, ¿no? Por sustitución. ¿Cuánto vale? Menos un cuarto, ¿sí? Sí, integral de seno, hemos dicho que es menos coseno, ¿no ve? Entonces, menos un cuarto, aparte va a ser este un cuarto, ¿no? Está bien. Eh, a ver, ¿dónde estamos? Ya, a ver, un cuarto. Este un cuarto es aparte, ¿no? Muy aparte, o sea, está afuera. Solamente la integral de esto, ¿cuánto hemos encontrado? Un cuarto, ¿sí? Además era menos, ¿no? Menos un cuarto coseno de 4x, ¿no? ¿O era positivo? A ver, esa parte. Si de coseno era positivo, de seno es menos siempre, ¿no? Está bien, menos, ¿no? De esa forma sería, ¿ya? Ahora, acá ya tenemos que mm, ajustar, ¿no? O sea, este corchete estaría ahí, ¿sí? Tal vez podemos ajustar algo más acá, ¿no? Menos por menos, que va a ser positivo, que va a ser un octavo, ¿sí? Un octavo coseno de 4x. Esta diferencia ya no existe, ¿no? Ya hemos integrado. De esa forma nos quedaría, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, en acá tenemos, esto vamos a completar acá, ¿no? Un medio, ¿sí? X cuartos sería acá. X cuartos seno de 4x, ¿no? ¿Ya? Que es más, que es coseno de 4x y x al cuadrado sobre 4 menos, ¿no? Sí, nos quedaría de esta forma. Finalmente, vamos a copiar esto tal como está. Por eso les decía, hasta el final tiene que llevar esto, ¿no? Acá, más. Aquí ya tenemos que, ya puedo multiplicar, ¿no? X sobre 8, no, 2 por 4 es 8, seno de 4x, ¿sí? Más 1 por 1 va a ser 1, 8 por 2, ¿cuánto sería acá? 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Espero que esté bien, ¿no? 16 coseno de 4x, ¿no? ¿Sí?
o algo más. Tal vez nos estamos olvidando de los coeficientes, puede ser, ¿no? A ver, acá es un medio, acá es un cuarto, sacamos afuera, que va a ser 4, acá está mal, ¿no? No es 8. 4 por 4, 16 sería esta parte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, revisando va a ser 16, ¿no? 1 por 1, 1, 4 por 4, 16. Entonces, acá va a ser 16 por 2, va a ser 32 acá, ¿no? Ya, 32. Coseno de 4x, como ya hemos integrado todo, más una constante, al final se suma eso, ¿no? ¿Ya? De esa forma se trabaja con las integrales por método de integración por partes, ¿no? Es muy similar a la regla de la cadena, ¿no? Donde derivabas, persistía algo, otra vez derivas, ¿no? Similar a eso. Mucha relación tiene con eso, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado acá con los signos que estamos trabajando, ¿sí? Los signos y los coeficientes, ¿no? Acá nos hemos equivocado 4 y él le suma 4 más 4, pero era producto, ¿no? Es 1 sobre 16 y recién nos sale de esa forma, ¿no? ¿Ya? Y este un medio afecta toda la integral, ¿no? Por eso acá afuera lo hemos sacado, ¿no? ¿Ya? A ver, en este ejemplo vamos a seguir. Tal vez ya de forma más rápida podemos hacer, ¿no? Sabemos que esto va a ser la función algebraica y la trigonométrica, ¿no? Generalmente lo que está en izquierda hemos dicho que va a valer u y el otro diferencial de b, ¿sí? Si es así, en la u, ¿cuánto va a valer? X al cuadrado más 5x más 6, ¿no? Diferencial de u, entonces derivando, 2x más 5. Todo esto multiplicado por la diferencial de x, ¿no? ¿Ya? Primero. Luego agarramos lo que es la diferencial de b, es igual a coseno de 2x, diferencial de x, ¿no? Y esto tenemos que hacer la integral muy aparte, hemos dicho, ¿no? Entonces aplicamos la integral acá. Podemos aplicar, acá realizamos, ¿no? Integral de diferencial de b, integral de coseno de 2x, diferencial de x, ¿no? Ya. Ahora, si es así, acá no conocemos integral de coseno de 2x, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Muy aparte, acá nosotros tenemos que hacer lo que es sustitución, ¿no? Diferencial de u es igual a 2, diferencial de x, y diferencial de x, esto va a ser medios de esa forma, ¿no? Haciendo reescribimos esta función, ¿sí? Coseno de u va a ser, ¿no? Diferencial de u medios, porque diferencial de x vale diferencial de u medios, ¿no? Y un medio lo saco afuera, ¿sí? La integral que me va a quedar de esta forma. Y esta integral ya es conocida, ¿sí? Entonces, un medio, integral de coseno es seno, ¿no? Integral de coseno es seno, ¿no? Ya, pero la u, ¿cuánto vale? 2x. Directamente lo estoy sustituyendo acá, ¿ya? La u vale 2x. Y más una constante, ¿no? Entonces, de acá yo obtengo lo que es la b. O sea, de acá, ¿no? Me sale un medio seno de 2x. Ya, entonces, un medio seno de 2x, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya tengo las cuatro variables que necesito, ¿no? Porque integral nos dice, ¿no? U por b menos la integral de b diferencial de u. Estos los cuatro ya tengo, ¿no? Ese es el objetivo que debemos tener, ¿no? Que ya tengo los cuatro. Acá tengo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Recién ya puede aplicar acá lo que es la, la integral por partes, ¿no? U por b, dice. U, ¿cuánto vale?
X al cuadrado más 5X más 6, ¿sí? La B, un medio por seno de 2X, ¿no? Entonces, todo esto multiplicado por un medio seno de 2X, ¿no? Hasta ahí ya tenemos, ¿no? Menos la integral de B, dice. Entonces, un medio sería la B, seno de 2X, todo esto multiplicado por diferencial de U, dice. Diferencial de U vale todo esto, ¿no? 2X más 5, diferencial de X, ¿sí? Ya. Todo esto vale ¿cuánto? Diferencial de U. Y todo esto hemos dicho que vale B, ¿no? Simplemente estamos aplicando esta fórmula, ¿no? Ahí nos estamos basando, ¿ya? Listo. La primera parte ya se va a escribir tal como hemos dicho, ¿no? Tal vez podemos ajustar algo más, ¿no? 5X más 6, todo esto entre 2 por seno de 2X, ¿no? Menos. Ahora sí acá. En acá lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿sí? Podemos sacar el 1 medio integral. Ahora, como les mencionaba, ¿no? Acá adelante me aparece la función trigonométrica, ¿no? Y por este lado función algebraica, ¿sí? Yo puedo reescribir de esta manera. 2X más 5, ¿sí? Seno de 2X, ¿no? Todo esto sería de esta forma multiplicado por diferencial de X, ¿sí? Y he hecho un intercambio de acá, ¿no? Nada de lo que, como les decía, ¿no? Acá se confundan con 2X y lo multipliquen todo esto. No se puede eso, ¿no? Porque es muy distinto, ¿no? Son diferentes funciones. Entonces, para evitarnos confusiones, yo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Ya, ahora, acá tengo, sigue una función similar al de principio, ¿no? Entonces, esto es una función algebraica y esta es una función trigonométrica. Entonces, acá otra vez vamos a hacer el cambio de variable, ¿no? Para aplicar otra vez la integral por partes. Ya, entonces, acá vamos a sustituir la u que sea 2x más 5, diferencial de u va a ser 2, ¿no? Diferencial de x, nada más. Y la diferencial de b, que sería esta, es igual a seno de 2x, ¿no? Aplicamos la integral a esta, ¿sí? Aplicando la integral vamos a encontrar lo que es la b. ¿Sí? Entonces acá la integral de seno de 2x, tal vez ya tenemos eso, a ver. En el anterior creo que hemos integrado, ¿no? De 2x, pero como hemos integrado acá, de coseno de 2x, como resultado nos daba un medio seno de 2x, ¿no? ¿Sí? Entonces en acá lo que nos va a dar es integral de seno es menos, ¿no? Menos coseno de 2x, un medio también, ¿no? O sea, si hacemos el cambio de variable como hemos hecho para coseno, de la misma forma vamos a obtener acá. Y yo por eso directamente estoy anotando un medio coseno de 2x. ¿Ya? Un poco para ah, avanzar, ¿no? Sí, hasta ahí ya tengo, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar acá, ¿no? X al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado eh, más 5x más 6 sobre 2 multiplicado por coseno de 2x menos un medio, ¿no? Acá ya podemos escribir lo que es aplicamos la fórmula otra vez, ¿no? Lo que es la u por b. La u, ¿cuánto vale? 2x más 5 por la b, dice. La b, ¿cuánto vale? Menos 2, menos un medio coseno de 2x, ¿no?
Hasta ya tenemos. Menos la integral de b, dice, ¿no ve? B sería menos la b vale 1/2 coseno de 2x, ¿no? Todo esto multiplicado por diferencial de u. Dice, diferencial de u vale 2 diferencial de x, ¿no? 2 diferencial de x. Cerramos corchetes, ¿no? Sí, un poquito largo se ha hecho, ¿no? Pero vamos a continuar acá. Ver, ¿dónde estamos? Ya. Acá vamos a continuar entonces, ¿no? Ya. Primeramente, ¿qué tenemos acá? Vamos a copiar tal como está. X al cuadrado más 5. Para no... Más 5x. Para no olvidarnos de esa parte. Por ahí nos olvidamos y no vamos a tener un resultado completo, ¿no? Es coseno. Sí, coseno de 2x. ¿Sí? Solo estoy copiando esta parte, ¿no? Menos 1/2, dice, ¿no? Entonces acá, menos 1/2. Y esto está multiplicando a toda esta expresión. ¿Ya? 2x, acá ya puede reescribir, ¿no? O ajustar un poquito. Ya, vamos a ajustar esa parte. Y tendríamos acá, ¿no? 2x más 5 sobre 2, ¿no? Acá es multiplicado por signo negativo, ¿no? Esto es coseno de 2x, ¿no? Ya, de esa forma, ¿no? Estoy reescribiendo esto, ¿no? Acá tengo el signo menos, ¿sí? Llevo adelante 2x más 5/2, eso es lo que estoy haciendo, por coseno de 2x. Solo estamos reescribiendo esta parte, ¿no? Menos, acá viene la integral recién, ¿no? Pero esto también podemos ajustar, ¿no? Ya, vamos a ajustar esto. Acá tengo lo que es el 2, ¿sí? Acá tengo el 2 y acá está 1/2, ¿no? Este 2 con nuestro 1/2 se puede simplificar, ¿sí? Y simplemente me va a quedar coseno de 2x. Menos por menos más va a ser, ¿no? Ya, entonces acá va a ser más integral de eh, coseno de 2x. Diferencial de x. Porque eso nomás ya me queda, ¿no? Hemos hecho simplificaciones de esta parte, ¿no? Estaba multiplicado por 2. ¿Sí? Este 2 se simplifican, me queda coseno de 2x, ¿no? Menos por menos más positivo, ¿no? ¿Ya? De esta forma ya, no, ya me quedaría, ¿no? Ajustando, ¿ya? Ahora, tenemos que integrar este, pero este ya es conocido, ¿no? Integral mm, de, ¿cómo sería esto? Es ya conocido. A ver, acá, de acá vamos a continuar. La primera parte lo voy a dejar un rato por ahí. 1/2. Acá voy a mantener esto, más 5 multiplicado por coseno de 2x más, acá, integral de coseno de 2x. Hemos calculado eso, ¿cuánto vale? 1/2 seno de 2x, ¿no? Acá está. 1/2 seno de 2x, dice, ¿no? Integral de coseno. Positivo es, ¿no? ¿Sí? De esa forma sería, ¿no? ¿Está bien? Directamente ya sabemos ese resultado. Cerramos.
Ahora, acá ya puedo hacer ajustes, ¿no? Menos por menos es positivo, un medio, ¿sí? Entonces, 2x más 5 sobre 2 por 2, o sea, acá 4 por coseno de 2x, ¿sí? Entonces acá, mm, aquí, ¿por qué está pues, negativo? Este es positivo. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya. Este es positivo, ¿no? Ya. Ahora sí. El signo menos un medio multiplica todo esto, ¿no? Entonces acá menos por más, acá va a ser menos, ¿sí? Y un medio por un medio va a ser un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. Un medio, sigamos multiplicado, seno de 2x, ¿no? Ya que ya completamos con lo que nos ha quedado, 2x, x al cuadrado, 5x más 6. Eso siempre tiene que llevar, ¿no? Hasta el final tiene que llevar esto, ¿no? Cuando ya esté integrado todo, de esa forma ya va a quedar. Y aumentamos más una constante, ¿sí? De esa forma, ¿no? Entonces, como ven, de forma encadenada, solo tiene que tener cuidado con los signos, ¿no? Ya, mucho cuidado con los signos. Acá casi nos equivocamos y otros resultados no hubiera salido, ¿no? ¿Ya? No, en eso consiste la integración por partes, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si solamente me parece acá mm, la integral, ¿no? O sea, la función logarítmica en este caso, ¿sí? Esta es la función logarítmica, mira. Logaritmo cuadrado de x, o sea, de la misma x es esta. Entonces, L y tendría que estar acá 1, o sea, implícitamente la función algebraica, ¿sí? Implícitamente está ahí, ¿ya? Pero generalmente hemos dicho cuando está por derecha va a ser de esta forma, ¿no? ¿Ya? De esta, pueden integrar de esa manera, ¿no? Y ya tienen, para que vayan practicando. Esto es igual, ¿no? Y esta más, ¿no? Tenemos tres ejercicios, ¿ya? Estos tres ejercicios que vayan viendo cómo hemos resuelto. Los mismos pasos hay que aplicar. Solamente hay que aplicar la fórmula general, ¿no? Ahorita tenemos lo que es esto, ¿no? Esto tenemos, ahorita es eso, ¿no? Entonces, u por b menos integral de b de u, ¿no? ¿Sí? Esto nomás hay que aplicar. Lo que hemos visto es eso, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, acá vamos a quedar. Practiquen. Acá tenemos un ejemplo. 2 y 3, ¿no? Y estaremos finalizando hasta esa parte, ¿no? Ya van a practicar con estos ejemplos. ¿Está bien? Entonces, vamos a quedar por hoy día hasta acá. ¿Sí? Y ya pueden hacer con esto la práctica que ya está en la plataforma. ¿Sí? Vayan resolviendo. ¿Está bien? Ya, vamos a quedar hasta acá por hoy día.